Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 28 de febrero al 4 de marzo en tu libro de Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética. Vamos a iniciar con Ciencias Naturales, la parte número 2 del tema 3, estabilidad del ecosistema y acciones para su mantenimiento. Iniciamos en la página 64, cadenas alimentarias. La serie de flechas que acabas de trazar señalando los organismos representan una cadena trófica o alimentaria, es decir, la ruta del alimento desde un productor hasta un consumidor final. Por ejemplo, los granos, aves, serpiente, halcón, descomponedores. Esa es una cadena trófica o alimentaria. Nos habla ahí de unas flechas que tenemos que poner porque nos da la actividad aquí. Dice cadenas alimentarias, analiza. Observa las siguientes fotografías y traza flechas para indicar qué organismo sirve de alimento al otro. ¿Ok? Entonces, esta sirve de alimento a este animalito le sirve de alimento a esta serpiente, ¿no? Pues bueno, entonces estamos analizando las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Cómo se integra una cadena alimentaria? Iniciamos con los organismos productores. Son las plantas, pues producen su propio alimento a partir de la energía del sol, del agua y del dióxido de carbono. Entonces, toda cadena trófica inicia con los productores, que son las plantas. Después, ¿qué viene? En la página 66 vienen los organismos consumidores. Son incapaces de producir sus propios alimentos. Se dividen en consumidores primarios, secundarios y terciarios. Bueno, la cadena trófica inicia con las plantas. Después vienen los organismos consumidores que se dividen en tres: primarios, secundarios y terciarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios o herbívoros? ¿Ok? Entonces estamos hablando ahí que los consumidores primarios son animales herbívoros: venados, vaca, caballo, esa clase de animales, ¿no? Son los que se alimentan directamente de las plantas. Después de ellos vienen los consumidores secundarios o carnívoros primarios, ¿ok? Entonces, aquí los consumidores secundarios son animales que son carnívoros, pero son animales pequeños, ¿no? Dice, son los que se alimentan de los herbívoros. Los consumidores terciarios o carnívoros secundarios son los que se alimentan de los carnívoros primarios. Entonces tenemos animales que son carnívoros, son depredadores, pero son depredadores de menor tamaño. Después vienen los consumidores secundarios, que son depredadores mayores o más grandes. Y después de ello vienen los carnívoros, los consumidores terciarios o carnívoros secundarios, que son los que se alimentan de los carnívoros primarios. Y después vienen los organismos descomponedores. Como su nombre lo indica, descomponen los organismos muertos para reintegrar la materia al ambiente. Son los hongos o las bacterias. ¿Okay? Aquí tenemos en pantalla una imagen de posibles cadenas alimentarias o cadenas tróficas, pero yo les voy a poner aquí en pantalla una imagen que nos va a dar la idea general y completa de lo que estamos hablando. Cadena alimenticia. ¿Cómo se inicia? Con los productores, los que generan su propio alimento con ayuda del sol y del agua. Son las plantas, los productores.
Después vienen los consumidores de primer orden o consumidores primarios, ¿no? Después tenemos consumidores de segundo orden, ¿no? Este sapo se alimenta de la mariposa. Después vienen los consumidores de tercer orden. Aquí encontramos estos depredadores, son la serpiente y el águila. Y los descomponedores, por ejemplo, cuando el águila muere, se va a la tierra y los organismos descomponedores lo reintegran a la tierra. También aquí tenemos otra cadena alimentaria marina, ¿no? Aquí tenemos los productores, los organismos que son consumidores primarios, los secundarios y los terciarios, ¿ok? Entonces, los consumidores primarios son organismos de menor tamaño. Después vienen estos otros organismos que se comen a estos. Y finalmente los consumidores terciarios que se comen a estos pequeños depredadores. La mariposa no forma parte de esta cadena trófica o de esta cadena alimentaria, es parte del Bitmoji que tenemos aquí. Entonces es importante revisar este tema de las cadenas alimentarias, las cadenas tróficas. Recuerden, todas las cadenas inician con los organismos que son los productores, los que generan su propio alimento, que son las plantas. Después tenemos a los organismos consumidores, que tenemos a los primarios, secundarios y terciarios, y después los organismos descomponedores. O por ejemplo, cuando este tiburón muera, eh, se va a ir al fondo del mar, los hongos y las bacterias van a descomponer la materia orgánica, es decir, la carne, hasta que se reintegra nuevamente a la tierra. Bueno, después continuamos con formación cívica y ética y vamos con la última parte de esta secuencia. Es la página 62. Concluimos, las diferentes culturas conforman nuestra identidad. Dice, cuando conviven personas y pueblos de culturas diferentes, comparten mutuamente conocimientos, habilidades y formas de organización, trabajo y expresión artística. Así, una parte de sus respectivas culturas se queda en el otro. Por ejemplo, los aportes de indígenas y afromexicanos están muy presentes en nuestra vida cotidiana y esto enriquece nuestra identidad colectiva como mexicanos. Formen equipos y cada uno escoja uno de los siguientes temas. Obviamente, de forma individual vamos a tomar un tema. A ver, no es esta página. Sí, es la página 60, perdón. Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ahí iniciamos el trabajo en formación cívica y ética. Es la sesión número 3. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que para tener una vida digna, todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. Además, se reconoce que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como parte de la nación pluricultural que somos, también gozan de derechos específicos. Aquí dice, lean en parejas el siguiente texto, obviamente lo hacemos de forma individual, dice, indígenas y afromexicanos tenemos derecho a, aquí nos da una serie de derechos, ¿ok? Después dice la actividad número 3, comenten por qué es importante el derecho de conservar las lenguas originarias, los conocimientos, las costumbres y las tradiciones. Escriban su conclusión en su cuaderno e ilústrenla con un dibujo. Obviamente lo hacemos en el cuadernito. Después dice, lean la frase, todos somos diferentes pero iguales en derechos. Analicen la frase anterior con las siguientes preguntas. Lo analizamos, lo contestamos, ¿ok? Esta información que tenemos acá es muy importante, por favor de leerla. Y ahora sí, en la página 62 realizamos lo que nos pide ahí, seleccionar uno de esos temas y con base en eso vamos a trabajar. Acá dice,
Cada equipo desarrollará su tema, escribirá en hojas de papel, tamaño carta, las ideas clave o principales acerca del tema elegido y hará dibujos alusivos en ella. Obviamente tenemos que realizarlo en nuestro cuaderno. Dice número 4, al final, con la participación de todo el grupo, con sus propias palabras, respondan estas preguntas. Lo respondemos ahí en su cuadernito. ¿Ok? Bueno, esto sería la explicación de nuestras actividades de ciencias naturales y formación cívica y ética. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el aula de clases. Hasta luego.